Darle la bienvenida, pues, darle la bienvenida a esta capacitación del día de hoy. Vamos a invitar al profesor Walter Fernández, que es el director de nuestra institución educativa, para que dé las palabras de bienvenida. Maestro Walter, ¿me puede escuchar? Sí, profesor Carlos, muy buenas noches. Maestro, por favor. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad César Vallejo por el valioso apoyo que siempre hace con nosotros. Como institución estamos muy agradecidos. Asimismo, felicitar a todos nuestros colegas que están en este momento en sala y también, de verdad que para nosotros es una satisfacción enorme que tengamos el día de hoy al doctor Carlos Raúl Sumarán Aguilar, docente del área de comunicación que pertenece a la Universidad César Vallejo. Estimado doctor, le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos anticipadamente, estamos agradecidos por todo el apoyo que nos va a brindar el día de hoy, ya que esto nos permite seguir mejorando en nuestra práctica pedagógica, en nuestra práctica diaria. Gracias también al equipo directivo que se preocupa por hacer este tipo de eventos, sobre todo pues con la finalidad de mejorar nuestra práctica y que los beneficiados sean nuestros estudiantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, profesor Carlos. Y damos pues Bien, aperturado y la bienvenida al doctor Carlos Raúl Sumarán Aguilar. bien, muchísimas gracias, maestro Walter. Fue las palabras de nuestro director de la institución educativa 8823, el Indoamericano. Y un preámbulo antes de dar inicio, maestro Carlos Sumarán. Vamos a escuchar también a la maestra Paola Alcántara. Maestra Paola, por favor. Sí, profesor, gracias. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Bien, muy buenas noches con todos, maestros. Es un gusto poder dar a conocer nuestro plan de fortalecimiento que tiene la institución educativa. Agradecemos sinceramente su presencia y su disposición para aprender, compartir y crecer profesionalmente, que es lo que todos queremos, ¿no? En este espacio se ha diseñado no solo para adquirir nuevas herramientas y conocimientos, sino también para fomentar la colaboración, el pensamiento crítico y la mejora continua de todos nosotros. Durante este tiempo que se va a desarrollar este taller, pues estaremos explorando temas claves que esperamos que sean de una gran utilidad en nuestro trabajo diario y en el desarrollo personal. En nuestro plan de fortalecimiento, maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia. Bueno, tiene como justificación de que la institución educativa indoamericanista asume como prioridad ejecutar acciones educativas con el fin de mejorar, de acompañar y de profundizar los conocimientos de los docentes para perfeccionar su formación y desarrollo pedagógico, así como también para contribuir en el proceso de formación docente. Por este medio del acompañamiento y el monitoreo docente, hemos identificado algunas necesidades por fortalecer y es por esta razón que planteamos este plan, ¿no? Que tiene como objetivo general implementar el plan de acompañamiento y formación docente de la institución educativa 8823, el Indoamericano, denominado Maestros bien preparados, ejercen profesionalmente la docencia con el propósito de mejorar las competencias de los docentes y fortalecer el talento humano de los mismos para un servicio educativo eficiente, con calidad y equidad, que contribuya al desarrollo integral de los estudiantes, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la práctica de los valores éticos, morales y democráticos, y al pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, estimados colegas, con este objetivo que tiene nuestro plan es que el día de hoy se va a desarrollar el taller de evaluación del progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, ¿no? Esta ponencia del día de hoy eh, estará pues a cargo de la ponencia estará a cargo, a ver, por favor, un ratito.
La ponencia estará a cargo del doctor Sumarán Aguilar Carlos Raúl como representante de la Universidad Privada César Vallejo, a quien le brindamos la bienvenida y un profundo agradecimiento por compartir sus conocimientos con esta comunidad indoamericanista. Gracias. Muchas gracias, maestra Paulita. Maestro Carlos Sumarán, doctor, le damos la bienvenida y le invitamos a que empiece el taller. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los colegas que me han antecedido por la bienvenida, por la apertura que tienen para seguir bregando en este campo tan importante, delicado en nuestro país. Vamos a empezar ya nuestro trabajo. Como los directivos ya lo han indicado, hay una particularidad para el trabajo virtual. Nosotros estamos en una universidad que tiene una fortaleza importante en el tema tecnológico. Y lo vamos a ejecutar ahora. Para ello, yo les voy a pedir que participen, porque ya me dijeron, vamos a hacer un taller. Genial, vamos a hacer un taller. Y cuando se hace un taller, no es un monólogo, sino es un compartir, es un intercambio, y para eso hay que estar activos a través de las TICs, ¿verdad? Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar este trabajo que se nos ha encomendado. Bueno, yo soy su amigo Carlos Raúl, trabajo también en educación básica, eh, trabajo en la universidad, bueno, en las universidades en realidad más de 20 años, 24 años por lo menos, en varias universidades trujillanas, bueno, y he tenido el gusto de poder ir aprendiendo a través de este lapso de todas las transformaciones que nuestra educación básica regular ha venido adoptando. Hoy la temática que se nos ha indicado que podamos compartir con todos y cada uno de ustedes está situado en la evaluación del proceso de los aprendizajes, pero hacemos acá un énfasis, ¿no?, en lo que queremos trabajar. Nos están diciendo que pongamos el énfasis en lo que tiene que ver con lo que es la retroalimentación a los estudiantes. Entonces vamos a tratar de enfocar el trabajo en esa dirección para que nosotros podamos de una u otra manera colaborar en descubrir cómo podemos ir desarrollando esta temática. Para ello, nosotros siempre como pedagogos que somos, rescatamos los saberes previos, ¿verdad? Y en ese afán de rescatar los saberes previos para ver cómo vamos a ejecutar este taller, planteamos, planteamos la siguiente indicación. Fíjate, por favor, lo que voy a hacer para que tú puedas trabajar conmigo. Vamos a explorar tu saber previo. Mira la siguiente imagen. Tengo en esta imagen, como tú puedes observar, animalitos, ¿verdad? Tengo acá animal número 1, animal número 2, animal número 3, animal número 4, animal número 5 y finalmente animal número 6. Y hay un profesor, digamos que somos nosotros los que estamos aquí, y digamos que para aprobar el curso todos deberán resolver el mismo examen. ¿En qué consiste el examen? En que todos deben escalar y llegar a la cima de aquel árbol. ¿Cuál es el árbol? Este que está acá. Este es el árbol, el que está acá. Entonces, se les da la instrucción a estos personajes y nosotros, a modo de pregunta, les preguntamos a ustedes, estimados colegas. Primera interrogante. ¿La evaluación que se va a aplicar es idónea? Su respuesta debe ser sí o no. Segunda interrogante. ¿Por qué? Si es sí, me dirá usted el por qué. Y si es no, usted también me dirá el por qué. Y finalmente, ¿cómo realizas la evaluación en tu aula? ¿Y cómo la refuerzas? Vamos a partir de la imagen y luego lo vamos a extrapolar a tu aula. Por favor, vamos a trabajar ello a través de un Padlet.
Y para este Padlet tengo dos actividades. Utiliza tu teléfono a través del QR que estás viendo allí, acerca tu teléfono y aplica el QR, o a través del chat del Zoom, te voy a compartir en este momento, te voy a compartir el link para que tú puedas ingresar. Entonces, ya te di la indicación, ¿verdad? Vamos a trabajar a través del chat del Zoom. Por favor, revisa tu chat. Allí te estoy enviando un link. ¿Les llegó? ¿Me confirman, por favor? ¿Les llegó el link del chat del Zoom? ¿Me confirman? Sí, sí llegó. Perfecto. Vamos a ingresar ahí. Vamos a ingresar todos. Ajá. Perfecto. Vamos a ingresar todos y vamos a resolver la cuestión que se les ha planteado. Aquí está la cuestión, ahí está la pregunta. La evaluación que se aplicará es idónea. ¿Por qué? ¿Y cómo realizas la evaluación en tu aula y cómo la refuerzas? Utilicemos el link que te he mandado por el chat de Zoom o el QR que aparece ahí en la pantalla. Si no saben utilizar el Padlet, me dicen por favor, inmediatamente les doy una breve explicación y lo podemos usar tranquilamente todos. Reitero, si alguien no sabe utilizar el Padlet, avisa por favor. Bien, tenemos ya un participante. Tenemos un participante, ya ingresó, ya hay ahí en este momento. Robin, amigo Robin, desearía que hagas todas las respuestas, ¿verdad? En uno solo. Todas las respuestas. Primero, primera interrogante, la evaluación que se aplicará es idónea, responde. Luego pones número 2, ¿por qué? Explicas. Y número 3, la tercera pregunta y la explicas también. Sí, amigo Robin, lo puedes editar, no hay problema. Lo puedes editar. Mira, fíjate, amigo Robin, tú le das aquí a estos puntitos que están acá, que te estoy marcando, y ahí lo puedes editar. Estos puntitos lo puedes editar y puedes seguir trabajando tranquilamente tu parte. Entonces, para los amigos que están ingresando a través del chat del Zoom, les estamos mandando una dirección. A los que están ingresando a través del chat del Zoom, por favor, estamos mandando una dirección. Haz clic allí e ingresa para trabajar estas tres preguntas. Ahí están las preguntas. Primera pregunta, la evaluación que se aplicará es idónea. Segunda pregunta, ¿por qué? Tercera pregunta, ¿cómo realizas la evaluación en tu aula y cómo la refuerzas? Muy bien, vamos a participar. Somos en este momento 42 participantes y tenemos que tener 42 respuestas. Esa es la manera como nosotros interactuamos a través de la virtualidad con los participantes que tratan de fortalecer sus aprendizajes. Es como el aula, ¿no? Es como en el aula tenemos que ir participando. No respondan, por favor, en el documento que yo les he dado, sino, a ver, parece que no saben. Le dan clic aquí, mira, por favor, acá hay un signo más. Voy a poner este otro colorcito. Voy a poner de rosado. Mira, aquí hay un signo más, ¿lo ves? Hay un signo más. No sé si se logra apreciar. Acá hay un signo más, ¿verdad? Hay un signo más. Dale clic en este signo más que está acá. Le das clic, por favor. Y te va a aparecer una ventana, como esta. Acá donde dice sujeto, tú pones tu apellido. Por ejemplo, Fernández. ¿Verdad? Fernández. Y acá donde dice escribe algo, pones 1. De repente tú estás de acuerdo, dices sí. De repente dices 2. Sí, ¿por qué? Porque es la más adecuada, le puedes, la más adecuada. Y luego pones 3. ¿Cómo evalúas en tu aula? Por examen escrito. ¿Y cómo lo retroalimentas? Y lo retroalimento dando la respuesta. Listo. Puedes poner eso y fíjate, lo pones publicar. Y ahí te va a aparecer, mira, Fernández, y ahí aparecen las respuestas, ¿ves?
Hazlo tú, por favor. Yo lo voy a borrar. Esto era a modo de ejemplo, así como lo ha hecho J, así como lo ha hecho J. ¿Ve? Bien, ahí está. Voy a eliminar lo que yo he hecho. Ahí está. Leonel, acá hay un amigo Kiki, por favor, y Graceful. A ver si lo hacen como lo ha hecho Robin, perdón, como lo ha hecho J, si fueran tan amables, para poder hacer el ejercicio. 20:17 de la noche. Estamos en este momento 45 participantes y tenemos respuestas. No es ni el 1% casi, ¿no? Entonces, la idea es interactuar para poder aprender, ¿no? Decía mis amigos que me habían presentado que tenemos que hacer un taller. El taller es participación. Entonces les pido que respondan a las preguntas que acá les voy a plantear otra vez. Ahí está, fíjate. La evaluación que se aplicará es idónea a partir de la imagen que estamos presentando. ¿Por qué? ¿Cómo realizas la evaluación en tu aula? ¿Y cómo la refuerzas? No escriban, amigo Guevara, por favor, hágalo como lo ha hecho el profesor J, amigo Guevara, hágalo como lo ha hecho el profesor J a través de respuestas individuales. Sí, a través de respuestas individuales. Háganlo como lo ha hecho mi amigo J, como lo ha hecho Carlos también, perfecto. No escriban debajo de donde yo he colocado, no lo escriban, sino como lo ha hecho mi amigo J y Carlos. ¿Listo? Háganlo por favor ahí. Bien. Vamos a esperar un par de minutos más. Edgar, por favor, ahí no lo hagas. No lo hagas, Edgar. Hazlo, mira como lo ha hecho J. Tú dirás, Edgar, ¿cómo lo ha hecho? Por favor, acá hay un signo más. Mira, lo estoy graficando. Acá hay un signo más. ¿Lo ves? Ahí hay un signo más. Dale clic allí y te va a salir un espacio para que pongas tu apellido y luego te sale otro espacio para que tú des tus respuestas. ¿Listo? Bien. Entonces, Leonel, Kirky, Grace, Edgar, por favor, no ahí, no necesariamente, ¿no? Porque no vamos a poder observarlo como deseamos. Entonces tenemos 48 participantes. 48 participantes. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 respuestas. 48 participantes, 4 respuestas, ya tenemos 5 respuestas. Muy bien, estamos incrementando las respuestas. Gracias, Edgar. Gracias, Guevara. Ya tenemos 5 respuestas. Muy bien, perfecto. Ahí estamos, somos 49 participantes. Demos clic, por favor, acá en el símbolo más y respondamos los ejercicios. Perfecto, ya está Giovanna también. Muchas gracias, Giovanna. Magali, muchas gracias. Vamos a presentar las preguntas. Ahí está. Exploramos los saberes previos para poder hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Vemos la imagen. Hay diversos animales. La indicación o la instrucción es que todos suban al árbol que está en la parte final de la imagen. En función a esa imagen les preguntamos, ¿la evaluación que se aplicará es idónea? Si tu respuesta es sí, ¿por qué? Si tu respuesta es no, ¿por qué? Y la tercera pregunta es, ¿cómo realizas la evaluación en tu aula? ¿Y cómo la refuerzas? Ya tenemos en este momento 8 respuestas. 8 respuestas, ¿verdad? Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respuestas. 9 respuestas. Somos 50 participantes. Bien, yo sé que la idea, ahí todavía veo yo algunos colegas que han ingresado y quieren participar. 3, 4 que están escribiendo, les agradezco. Entonces la temática, fíjense colegas, para poder desarrollar este tipo de aprendizaje de la virtualidad, una de las formas es que el interlocutor que está en el otro lado interactúe con la persona que hace en este rol de docente,
para poder gestionar el aprendizaje y hacia dónde lo queremos llevar. En función a ello, dando ya las indicaciones necesarias, hemos hecho esta primera parte de explorar el saber previo. Pero fíjate lo que te voy a decir ahora. ¿Qué entendemos por retroalimentación? Y bueno, hemos estudiado un sinnúmero de estudiosos que cada uno de ellos da pues una definición. Nosotros vamos a decir, por lo mismo que considera el Ministerio de Educación, que la educación, o perdón, la retroalimentación consiste en devolverles a los estudiantes la información que va a describir una cosa en particular, sus logros, o también la forma como ellos van progresando. ¿En función a qué? A cómo nosotros evaluamos. Es muy cierto por cada uno de ustedes que nosotros ahora trabajamos a través de situaciones significativas. Y estas situaciones significativas efectivamente nacen a partir de la problemática de cada institución educativa. Por eso es que es muy complicado encontrar las mismas problemáticas de manera específica en las instituciones. En función a esta definición, decimos que la retroalimentación, para que sea eficaz, tiene que ver con la actuación. Y nosotros podríamos decir, pero ¿la actuación de quién? Estamos viendo nosotros la actuación del estudiante. Y para que él pueda demostrarnos a nosotros que está aprendiendo, tenemos que nosotros llevarlo al campo de la reflexión. Que él nos explique cómo está aprendiendo y para qué le sirve lo que está aprendiendo. Y si no lo ha logrado aprender, ¿qué podemos hacer para que lo aprenda? Entonces, hoy ya el tema educativo y del aprendizaje no pasa por desarrollar contenido y pasar a otro contenido. Hoy pasa por cerciorarnos que el alumno esté aprendiendo en realidad. Pero para que todo esto que nosotros estamos presentando se logre, es importante que todo docente, que todo maestro, primero defina qué aprendizajes deben lograr sus estudiantes. ¿Qué aprendizaje debe lograr el estudiante de la institución educativa indoamericana? ¿Qué es lo que necesita ese estudiante que va a salir a ese contexto, a ese mundo? La segunda prioridad es, ¿cuál es la mejor forma para que el alumno desarrolle estos aprendizajes? Cuando nosotros pensamos en esta segunda idea, estamos pensando definitivamente en nuestra situación significativa. Y a partir de nuestro contexto, o también llamado entorno, nosotros planteamos estrategias, planteamos materiales y finalmente planteamos actividades. Toda esta gama de elementos que nosotros planificamos en nuestro trabajo de esta manera, aquí, toda esta gama que aparece acá, la tenemos que llevar indudablemente a la valoración. En todo caso, nosotros tenemos que indicar aquí cómo vamos a recoger o a usar las evidencias que los estudiantes o las estudiantes nos han brindado. Estos tres elementos básicos nos llevan a dos conceptos mayúsculos, que si nosotros los desarrollamos de manera idónea, vamos a lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Esas ideas, estas tres ideas, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan finalmente al concepto de planificación y de evaluación formativa. Hoy la evaluación ya no es mañana te tomo un examen y si no lo apruebas estás
desaprobado en la experiencia curricular. Hoy se evalúa todo el proceso. Si nosotros planificamos de manera idónea y evaluamos todo lo que se ha planificado, entonces podríamos nosotros decir que la retroalimentación se ha iniciado. Y se inicia no al final de la sesión de clase, se inicia cuando nosotros la pensamos, o sea, cuando la vamos a planificar. Este modelo que usted ha visto que se ha construido se lleva a la práctica a través de las sesiones de clase. En ese momento, entonces, nosotros tenemos que pensar en este otro concepto. Fíjate, ¿por qué la retroalimentación será importante? Vamos a participar juntos. Vamos a participar. Levanta la manito, por favor. Levanta la manito como yo lo voy a hacer para que tú puedas trabajar conmigo, ¿verdad? Voy a poner acá el chat para ver quiénes son los que levantan la manito para poder trabajar con ellos. Fíjate lo que voy a hacer. Mira la imagen. ¿Por qué creen que en esa parte del mundo está de noche? ¿Por qué creen que en esa parte del mundo está de noche? Levante la manito, por favor, si quiere colaborar con la clase. Repetimos, ¿por qué creen que en esa parte del mundo está de noche? Y entonces el aula es un silencio sepulcral. Y cuando yo noto esa característica, entonces infiero y digo, pues no han logrado aprender lo básico, lo teórico que hemos desarrollado. Y para poder responder esta interrogante, ¿cuáles serían los conceptos teóricos que yo debo desarrollar con los niños o con los estudiantes? ¿Qué me dicen? ¿Por qué en un lado de la Tierra está de día y por qué en otro lado de la Tierra está de noche, ¿no? Fíjate acá, ve. Y fíjate acá, ve. Adelante, Paola, muy amable, adelante. Bueno, tendría que haber trabajado los movimientos de la Tierra. Excelente. Si tú al alumno no le has enseñado los movimientos de la Tierra, el alumno no te va a responder como la mayoría de ustedes no me responde. Estimada Paola, ¿cuáles son esos movimientos de la Tierra que el estudiante debe saber? Movimiento de rotación y movimiento de traslación. Muy bien, fíjate, movimiento de rotación y número dos, movimiento de traslación. Perfecto. Te hago otra repregunta, por favor, no te incomodes. ¿Cuál de esos dos movimientos me permite diferenciar el día de la noche? El movimiento de rotación. Mira cuántos conceptos debes saber para que tú respondas esa interrogante. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hubiera pasado si el alumno no me respondía, como ha sucedido en esta clase? Tendría que repasar la parte conceptual. El alumno no me ha entendido la parte conceptual. Cuando el alumno logra aprender la parte conceptual, entonces lo vuelve significativo porque lo aplica en su vida. Y en este caso, a través de los movimientos de la Tierra. Pero fíjate ahora, ¿qué pasa cuando te digo lo siguiente? Mira, vamos a pensar en esto ahora. ¿Qué debería pasar para que en ese mismo lugar sea de día? Fíjate que acá habíamos manifestado nosotros, para que lo puedas observar, aquí habíamos manifestado de noche, de día. Pero ¿qué debe de pasar para que en este mismo lugar esté de día? ¿Qué Debe me de dice? debe de girar la Tierra, debe dar sobre su propio eje, una ¿Y vuelta. cuánto debe de girar? ¿Y cuánto es esa vuelta? Mm, Una vuelta que dura 24 horas que corresponde a un día. Pero si da la vuelta, ¿qué pasará en el otro lugar? Ah, bueno, ¿Verdad? Porque si da la vuelta, tú me dices, si da la vuelta para acá, ¿verdad? ¿Qué pasa en este lugar de acá? se vuelve de noche. Vuelve de noche, ¿verdad? Entonces, ahí, mira, tendríamos que tener un conocimiento más profundo, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta,
Si la Tierra comienza a girar, entonces donde estaba de noche se convierte en día y lo que estaba de día se convierte en noche. ¿Qué debería pasar para que en ese mismo lugar sea de día? ¿Se puede dar el movimiento de traslación y de rotación? Sí se da, pero ¿se puede dar día en todo el planeta? Eso no se puede dar. Eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el mundo sea iluminado por el sol de manera completa. Y eso es un fenómeno que no se da en la Tierra. Entonces, fíjate cómo al alumno le vas generando el conflicto cognitivo a través de interrogantes sencillas y que él mismo se vaya dando cuenta a través del conocimiento que él va recuperando, cómo lo va aplicando finalmente en esto de los movimientos de la Tierra. Al mismo tiempo, nosotros decimos que si yo retroalimento de manera idónea, entonces el alumno, si no ha logrado alcanzar el objetivo que he querido, va a estar en proceso, pero poco a poco va a lograr llegar a ese nivel. Fíjate lo que te traigo acá. Si amar es amado, tener es tenido y salir es salido, eso quiere decir que los verbos se dividen entre grupos. Perdón, se dividen en tres grupos. Los acabados en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir. Pero ahora yo quiero hacer un participio y los participios se forman con la terminación ado o con la terminación ido. Por lo tanto, les pregunto a mis amigos que están acá, todos a los 58 colegas que están acá. Yo quiero generar un participio, por favor, con el verbo descubrir. Levante la mano el que me quiere colaborar con la respuesta. Yo quiero generar un participio con el verbo descubrir. Levante la mano el que me quiere colaborar, por favor, para ir descubriendo nuestro aprendizaje. Fíjate el marco conceptual que te he dado, ahí está. ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo podíamos trabajar este aspecto, ¿no? El profesor me habla de amar, amado, me habla ahora de tener, tenido, y luego me habla de salir, salido. Bueno, y por lo que yo veo, y estoy constatando que efectivamente hay ar, er, ir. Pero el profesor me dice ahora, él quiere construir un participio y necesita la terminación ado e ido. Y el verbo que quiere trabajar el maestro es descubrir. Y me pregunta, ¿cuál es el participio? ¿Cuál es el participio de descubrir? ¿Cuál es su participio? ¿Cuál será, colegas? Hay 58, 57 colegas en clase. Prenda su micrófono y deme su respuesta. No creo que no haya una respuesta en 57 maestros. Díganme una, no nos estamos calificando, por favor. Recuerden que nosotros hemos venido a aprender y hay una pedagogía, yo sé que ustedes la saben, hay una pedagogía que se llama la pedagogía del error, que es la más importante en realidad. ¿Por qué considero yo que es la más importante? Porque cuanto más te equivocas, indudablemente el ser humano más aprende. Pero cuanto menos participas, entonces tu aprendizaje también queda relegado porque no sabes en realidad cómo se gestiona ese aprendizaje. Reitero la pregunta. Quiero saber el participio de descubrir. ¿Quién me lo dice? Mercedes, ¿estás allí? ¿Me puedes decir cuál es el participio de descubrir? O maestra Elsa, perdón, estaba con el micrófono. Hola, buenas noches, profesor. Mire, acá el participio sería descubierto. Descubierto. ¿Y cómo usted sacó el descubierto? Considero que podría estar con las situaciones, porque hay diferentes tipos de participio. Ya.
participio presente, algo me estoy acordando, ¿no? Está formando un conflicto cognitivo en mi cabecita. Y la idea es esa, maestra. Está bien, gracias. Le felicito, maestra. Gracias. La maestra es colega conmigo, yo la Sí, conozco también en la universidad, la maestra. Gracias, maestra, por su participación. Efectivamente, pero miren, estamos acá hablando con profesionales y la maestra, como bien ella lo indica, está recordando, pues, ¿no? De lo que ella ha aprendido. Nosotros todos somos profesionales, pero nos enfrentamos con chicos, pues, que no tienen ese, ese bagaje cultural que nosotros ya lo tenemos por nuestra misma experiencia de la formación profesional. Entonces, te das cuenta que el alumno, mira, en este tipo de elementos, ¿sabe lo que me va a decir el alumno? El alumno, a ver si usted me corrige, el alumno me va a decir, profesor, entonces descubrir, me va a decir, la respuesta es descubrido. ¿Cierto o no? ¿Me dirá descubrido o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, de acuerdo a lo que el maestro ha dado la indicación, el niño va a decir, si termina en ir, es ido. Entonces va a decir descubrido. Descubrido, y es correcto, ¿no? La lógica es correcto, pero no siempre la lógica funciona en el aprendizaje, ¿verdad o no? Lo correcto, como dijo la maestra, es descubierto, no es descubrido. ¿Pero por qué hizo descubrido? Porque el chico, en la edad que tiene, él está orientado de manera lógica a todas las cosas, ¿no? La lleva como una seriación, pero no siempre esa seriación es fruto del aprendizaje. Recuerden que hay verbos regulares y también hay verbos irregulares, ¿verdad? Entonces, esta situación genera el conflicto, como dijo la maestra. Te va a generar un conflicto porque ahí vamos a tratar de ver qué es lo que sabemos y cuánto debemos saber más para ir completando, en este caso, el aprendizaje, por ejemplo, del verbo. Y entonces aparece descubrido. Y cuando decimos descubrido, entonces nosotros tenemos que decirle, oye, descubrido, no, no se dice descubrido, se dice descubierto. Y entonces tenemos que explicarle, como dijo la maestra Elsa, que hay variaciones en el idioma castellano y no siempre sigue un orden lógico para tratar de dar la respuesta. Pero eso es producto del andamiaje que nosotros ya le vamos dando al estudiante. Recuerde que Piaget hablaba en su teoría de que el alumno, pues, aprende, desaprende y en todo caso los aprendizajes los va acomodando, cuando son significativos los va acomodando en su memoria a mediano, a corto y a largo plazo. De tal manera que lo que él considera importante para el desarrollo de sus actividades en su contexto es significativo para él, porque ese conocimiento le permite resolver sus problemas de la vida diaria. Eso es lo que él va a aprender más. Y lo otro lo va a dejar relegado porque en su entorno no existe esa dificultad. Y por eso es que el aprendizaje es distinto para cada uno de nosotros. En ese sentido, nosotros entendemos ya que el Ministerio de Educación, pues, ha dicho que el alumno debe generar su propio aprendizaje. Es decir, el alumno debe ser autónomo. Pero esa autonomía no significa que el alumno lo sabe todo. Esa autonomía significa que el alumno debe ser un alumno investigador. ¿Y por qué decimos investigador? Porque cuando el profesor le deja una actividad, estábamos hablando de las actividades que se hacen para los aprendizajes, el alumno va e investiga. Y entonces cuando él regresa al aula de clases, él ya no viene pues para que el profesor le explique todo el cúmulo de conocimiento. El alumno ya investigó, ya viene con cierto conocimiento y a partir de ese nivel de conocimiento el profesor va dando más información y el alumno va acrecentando su aprendizaje. Esto de la autonomía genera en el alumno confianza. Cuando un alumno tiene confianza de lo que está aprendiendo es correcto, logra desarrollarse en este entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Pero como vemos que en nuestros colegios, y ahora nos está pasando acá, miren, con relación
a lo que estamos presentando, las personas son tímidas, no participan. Las personas se quedan en silencio. Por lo general, no hay, por lo general no hay una participación activa. El sujeto espera que el profesor le dé la respuesta. Y en este tipo de educación, el profesor no da respuestas. ¿Qué hace el profesor? Hace que el alumno trate de encontrar él mismo la respuesta. Y entonces el maestro, ¿qué hace? Añade información, genera nuevas preguntas, le genera nuevos retos, lo va orientando, pero nunca le da el saber ya construido. Para ello, el concepto de retroalimentación ha cambiado mucho. Fíjate cómo retroalimentábamos en el ayer. Decíamos nosotros que evaluar era, este alumno es muy estudioso y este es un pésimo alumno. Utilizábamos otro término, ¿no? Yo le he cambiado por pésimo. Pero antiguamente había el concepto de los que sabían y había el concepto, para no utilizar un adjetivo peyorativo, de los que no sabían. Que nosotros en realidad escuchábamos otro concepto. Y así se calificaba, ¿no? Se le ponía al que sabía 20 y al otro se le ponía 0. Entonces, pensábamos que era una buena educación. Pero usted mira, pero profesor, para ese tiempo funcionaba. Y yo te doy toda la razón, funcionaba. Pero recuerda que los contextos han cambiado. El mundo ha girado muy rápidamente. Si ustedes recuerdan, colegas, quizás ustedes o muchos de nosotros hemos estudiado con el Coquito todavía. Ese libro tan añejo, tan antiguo. Hoy tú vas a buscar Coquito y ya no está en la librería. ¿Qué ha pasado? Todo ha evolucionado. Las formas de aprendizaje, los estilos y los ritmos han cambiado. Por eso que las estrategias han cambiado también. Entonces pasamos de una retroalimentación valorativa a ahora una retroalimentación orientadora, en la que el maestro trata que el estudiante encuentre las respuestas, pero por él mismo. Y el maestro solamente sirve de soporte, de guía, de que no trate de desviarse del logro de aprendizaje que usted ha establecido para su sesión. Y en ese sentido, ya con esa idea que tenemos de que si planificamos bien, vamos a evaluar de manera acertada, entonces las retroalimentaciones cada vez van a ser menos. Pero si yo planifico mal mi sesión y evalúo de manera incorrecta, va a tener que ser la retroalimentación abrumadora. Es decir, la retroalimentación va a tener que volver a la sesión 1. Es como si no hubiéramos avanzado nada. O en todo caso es como si hubiéramos arado en el mar. No hemos construido nada. ¿Qué es necesario para eso entonces, maestro? Una pertinente planificación de las unidades de aprendizaje y de las sesiones o de los proyectos que se estén trabajando en las instituciones educativas. En ese enfoque, con esa visión que cada institución tiene, porque recuerden que las instituciones tienen visión y misión diferente, entonces se van construyendo los proyectos curriculares de centro. Lo que nosotros podríamos decir un mini currículo de cada colegio, porque ese mini currículo de cada colegio son las demandas de los estudiantes que deben aprender para ese contexto en el cual él se va a desarrollar. Y los profesores tenemos que planificar para ese contexto, para que las retroalimentaciones cada vez sean menores, porque el alumno va a salir a esa realidad y va a tener que enfrentarse con esos problemas. A raíz de esa visión que tienen ya nuestros directivos y luego pasan por nuestros docentes de cada nivel, de cada área, entonces nosotros decimos que el aprendizaje debe prever el ritmo y el estilo del aprendizaje también. Sabemos que no todos aprenden de la misma forma. Y para ello entonces, como no todos aprenden de la misma forma, ¿cómo debemos recoger la evidencia del progreso de nuestros estudiantes?
Y nosotros decimos que cada evidencia tiene que ver con la edad y con las características del grupo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las programaciones, las planificaciones tienen que ser colegiadas. Si usted está enseñando en primer año, tiene que colegiar con todos sus colegas de ciencias naturales, de PCC, de educación por el arte, todos los de primer año, de acuerdo a la edad cronológica que tienen esos estudiantes, y programar. Pero en cada sesión de clase, ojo, en cada sesión de clase, el docente va a seguir diversificando porque las características de los niños del cuarto año de secundaria A son diferentes a las características de los alumnos del cuarto año B de secundaria. Si bien es cierto, están en el mismo grado, las características del grupo son de repente inferiores o mayores. Y según esas características, entonces se diseñan las evidencias que yo quiero recoger. Por eso es que el ministerio puso pues los colegiados, pero no es para que se haga el colegiado en función a colegiar otro tipo de características, ¿no? Sino colegiar en función a los asuntos del colegio en lo que tiene que ver con los contenidos, con las estrategias que se van a desarrollar. Aquí quepa entonces decirles a todos ustedes lo siguiente. Fíjate, acá tengo alumnos que están seleccionando ideas allí y nosotros nos tenemos que acercar a cada uno de los grupos. Nosotros como docentes tenemos que monitorear. Una vez que el docente ha dado el tema teórico, cuando vamos a la práctica, ¿qué hace el profesor? Tiene que acercarse a los grupos. Y para ello, ¿qué tiene que tener? O su lista de cotejos o su rúbrica, según cómo lo haya planificado él. ¿Y qué tiene que hacer en cada grupo, profesor? Escuchar cómo están construyendo su aprendizaje. Escuchar cómo entre ellos están interactuando en el aprendizaje. Fíjate que el profesor va, se acerca y escucha. ¿Y qué pasa si un alumno pues le genera una pregunta? El profesor no le da, porque el alumno le puede preguntar, profesor, ¿y cómo armo el rompecabezas? Le puede generar esa pregunta. Profesor, ¿y cómo hago el rompecabezas? El profesor no le va a decir, así se hace. Y él desarrolla el rompecabezas, no puede hacer. El profesor tiene que generar el conflicto cognitivo, darle información adicional, estimularlo a que pueda seguir construyendo el trabajo, pero no desarrollar el trabajo. De la misma manera es cuando escucha que entre ellos participan. Recuerde que cuando están en grupos, siempre hay uno, dos, tres alumnos, pues, que se destacan porque tienen el ritmo de aprendizaje un poco más dinámico y ha captado más rápido la idea. Y entonces ese alumno o alumnos son los que dirigen los grupos. El profesor se acerca y los escucha. Y si las orientaciones son correctas, entonces simplemente va tomando nota a través de su instrumento de cómo van desarrollando las actividades o actividad que él ha dejado. De acuerdo a esto también, ahora se dice, fíjate, una vez que el alumno ha desarrollado el trabajo, ¿qué hace el profesor? Tiene que revisar el trabajo que el alumno ha producido, no el trabajo que el profesor ha desarrollado. Y una vez que ha hecho eso, se acerca y comienza el cuestionamiento. Hay otro elemento acá que de repente no se está tomando porque el Minedu cuando generó el diseño curricular todavía no había este boom, recuerde colega, no había este boom de la inteligencia artificial. Hoy, a partir del 2020, 22 hacia adelante, pues la inteligencia artificial está en cada estrato social. Pero cuando nosotros les preguntamos a los alumnos cómo lo han hecho, acá viene el parafraseo constructivo. El alumno nos explica con sus propias palabras el proceso que ha desarrollado para desarrollar la actividad. Y entonces nosotros cuestionamos, ¿verdad? Pero si recibimos trabajos y los llevamos a la casa y no cuestionamos cuando estamos en aula, entonces cuando estamos en casa revisando los trabajos nos damos cuenta que el léxico que el alumno está utilizando no es un léxico de un alumno de primer año, de segundo año. Nos damos inmediatamente cuenta que él ahí ha recibido ayuda.
pero ya es extemporáneo. Tendríamos que hacerlo dentro del aula de clases. Claro, usted me dirá, profesor, pero no hay tiempo para hacer todo eso. Y yo lo entiendo y lo comprendo muy bien. Por eso es que se estipula que no se trata de hacer todo en una sesión de clase. De tal manera que tengamos el tiempo pertinente para poder hacer las cuestiones pertinentes a los integrantes y también para que hagan las explicaciones de cómo ha sido ese aprendizaje y cómo lo han ido construyendo a través de todo el proceso que nosotros hemos desarrollado. Entonces, es muy importante esta parte, estimados amigos. ¿Por qué es muy importante? Porque si tú al momento de la práctica te sientas en el escritorio y no vas a repasar por los grupos y no te sientas a conversar con los estudiantes, entonces cuando recibas el producto, muy probablemente la mayoría esté mal orientado. ¿Verdad? Porque ellos hacen de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su cultura que tienen, y entonces muchas de ellas, como decíamos hace un momento, todavía no está muy consolidada, le falta información, y es por eso que caen en error. Veamos esta otra idea. Fíjate, nosotros cuando vamos a hacer el monitoreo, los estudiantes nos preguntan, profesor, sí, ¿cómo puedo desarrollar esta actividad? ¿Cuál era la actividad? Entonces el alumno comienza a explicarnos. ¿Y tú qué crees que debes hacer con ello? ¿Te parece bien si insertamos un personaje más? ¿Es correcto que a este litro de agua le quite un poco de, un poco de su contenido para llegar al límite? ¿Tú crees que si nosotros la emisión de gas la disminuimos, podamos controlar la cuestión del medio ambiente? Entonces el alumno va generando al ritmo que tú le generas preguntas y no le das soluciones, genera nuevamente conflicto en su cabeza y está generando otro tipo de conocimiento y le abres otras posibilidades para que él pueda desarrollarse. Es importante entonces que nos acerquemos y atendamos sus dudas. Y esto del monitoreo debe ser el 25% del tiempo de la sesión de clase que usted programa. Es decir, debemos darle mucho tiempo al estar con los alumnos, al ver cómo ellos interactúan, cómo ellos aplican su conocimiento y cómo van de una u otra manera siendo orientados para que alcancen el nivel de logro. Esto es la retroalimentación, no es que se da al final, se da dentro del proceso de clase. Entonces yo ya hice la parte teórica, vamos a la parte práctica y estoy retroalimentando. Fíjate, me voy acercando, me van preguntando, me van cuestionando y yo voy orientando. Estamos ya desarrollando la retroalimentación. Pero una vez que me ha entregado la evidencia, ya el producto final, entonces nosotros desarrollamos 3 niveles con esa evidencia. El primer nivel tiene que ver con la comprensión. Comprendió lo que le dije, desarrolló lo que efectivamente yo quise. El siguiente tiene que ver si comprendió cuánto avanzó. Lo hizo bien todo, estuvo a la mitad, se quedó en el inicio y finalmente el otro nivel es ¿y qué dificultades tuvo para poder desarrollar toda la actividad? Este enfoque que nosotros le damos tiene que ver básicamente con lo que es la retroalimentación. Y es decir, la información que el docente debe darle ante una conducta, ante una manifestación o ante una inquietud que el estudiante pueda tener durante su desarrollo de aprendizaje. Aquí miren, es importante toda esta estructura que les estamos dando, porque el profesor, si no realiza esta práctica del monitoreo durante su sesión de clase, y deja la retroalimentación para el final, cae en un error. Entonces, constantemente nosotros de una u otra manera estamos ya retroalimentando al aprendiz para que logre lo que nosotros hemos propuesto para el desarrollo de la sesión de clase. Te voy a presentar otro reto.
Hemos hablado un poco de la planificación, hemos hablado un poco de la evaluación, hemos dicho también cuál es el concepto de retroalimentación antes, cuál es el concepto de retroalimentación hoy. Te hemos dado esa pauta, ¿verdad? Tú estás hasta ahí. Y en este nivel del taller que estoy desarrollando, se me ocurre a mí pensar y decir, con este monólogo y en algunos momentos este diálogo que he tenido con algunos colegas, somos 50 y tantos y he tenido contacto con 3 o 4, que es muy pobre para el trabajo que nosotros deseamos. Entonces digo, con la idea que ya les he transferido, voy a preguntarle ahora, ¿me podría decir ahora ya con esta charla que hemos tenido, me podría decir él qué es retroalimentación? ¿Estará en capacidad el colega del indoamericano de decirme cuáles son los tipos de retroalimentación que él conoce? Y finalmente me podría decir cómo realiza la retroalimentación con sus estudiantes. Estimados amigos, hemos trabajado esta parte y vamos a ver qué tanto me has asimilado. Es decir, voy a probar la retroalimentación con ustedes. Y para ello te voy a alcanzar a través del chat del Zoom, te estoy alcanzando un link. Dale clic, por favor. Chat del Zoom, dale clic, por favor. Te acabo de alcanzar un link a través del chat del Zoom. Dale un clic, por favor. ¿Para qué, profesor? Necesito ahora que me des las respuestas a estas 3 interrogantes. Ahí está. ¿A qué denominamos retroalimentación? ¿Qué tipo de retroalimentación conoces? ¿Y cómo realizas la retroalimentación? Son las 8:58. Vamos a esperar 5 minutos, ¿te parece? Bien. Ingresen por favor al chat, les acabo de compartir a través del chat del Zoom, les acabo de compartir el link. Dele clic por favor al chat, en el chat está el link, dele clic por favor y dígame ahora cómo haría la retroalimentación, o perdón, cuáles serían las respuestas a estas 3 interrogantes con relación a la retroalimentación. Espero sus respuestas. Vamos a esperar, ya estamos viendo ahí cómo están ingresando los participantes. Muy bien. Perfecto. Pero responda separadamente. No lo haga no lo haga por favor acá al pie. Le pido encarecidamente que no lo haga acá al pie, por favor. Responda en la otra ubicación. No responda acá, por favor. Aquí no lo haga porque no lo deseamos que aparezca allí. Entonces, deseamos que aparezca acá como una respuesta adicional. Aquí. Si usted quiere que aparezca aquí como una respuesta adicional, tiene que darle clic acá donde dice más y va a poder encontrar las respuestas. Acá donde dice más, usted da clic y encuentre las respuestas. Bien, vamos viendo que nos den las respuestas, vamos a proyectarlo. Ahí están las preguntas. ¿A qué denominas retroalimentación? ¿Qué tipo de retroalimentación conoces? Y finalmente, ¿cómo realizas la retroalimentación con tus estudiantes? Bien, 3 importantes preguntas estoy haciendo dentro del taller de clase. Fíjate, vamos viendo qué tanto me van entendiendo. Entonces, la clase que estoy haciendo, el taller que estoy haciendo, lo he pensado para hacer retroalimentación también con ustedes. Vamos a ver qué tanto nos da, qué es efectivo y cómo podemos trabajarlo en las aulas, ¿no? Bien, encontramos entonces la participación. Somos 63 participantes. 63 participantes. Al final le voy a dar la estadística al director de los 63. ¿Cuántos han participado? ¿Cuántos han estado en la charla virtual en realidad, no? El participante implica estar presente en la charla virtual. El que no participa en realidad es ausente, no está en la charla. Entonces, vamos viendo. Muy bien, ya son las 9:01 de la noche. No tenemos todavía ninguna respuesta, estamos a la expectativa. Tenemos 3 preguntas con relación a la retroalimentación. ¿A qué denomina retroalimentación? ¿Qué tipo de retroalimentación conoces?
y cómo realizas la misma. Bien, vamos a ver. Ahí está. Tenemos ya las interrogantes, los participantes. Vamos a ver cómo nos va con este trabajo. Hasta las 9:05 vamos a esperar, ¿verdad? 9:05 y ya encontramos respuestas. Me parece que mi amigo Leonel no estuvo presente desde el inicio. Estábamos dando la indicación, amigo Leonel, que lo escriban así acá aparte, ¿verdad? Para tener un orden, que lo escribas acá aparte, para poder llevar la secuencia del trabajo, ¿no? Que lo escribas acá, de tal manera que aparezcan aquí. La respuesta es correcta, ¿verdad? Pero para mejor apreciarlo, aquí si no se va a hacer una cola, así como lo ha hecho nuestra amiga Guevara. Fíjate cómo lo ha hecho aquí, ¿verdad? Ahí está, 1, 2 y 3, perfecto. Y la idea es así, ¿no? Que aparezcan al costado para poder tener una validación del mismo, ¿no? Entonces acá nosotros le vamos validando lo que se va trabajando. Que retroalimentación es un proceso que consiste en devolver al estudiante información sobre su desempeño. Fíjate qué interesante. ¿Qué tipo de retroalimentación conoces? La descriptiva, el descubrimiento, la elemental. Y realizo una retroalimentación por descubrimiento. Recuerden que la retroalimentación, como dice la colega Elsa, es devolver la información. Pero en estos tipos de retroalimentación que el Minedu nos plantea, hay categorías, también hay niveles. Y entonces, claro que nosotros, según los estilos y los ritmos de mis alumnos, tengo que ir planteando también mis retroalimentaciones, ¿verdad? Yo quisiera llegar a la máxima retroalimentación, pero si mi alumno está en fase inicio, pues es un poco complicado llevarlo de golpe hasta la fase más alta de retroalimentación. Recuerden que todo es un proceso. No podemos saltarnos el proceso porque eso invalida el mismo. Entonces, en ese sentido, ya ustedes son los expertos para que, según las características de sus estudiantes, ustedes vayan validando a cada uno de ellos y qué tipo de retroalimentación le puedes dar. El otro día un maestro me preguntó, profesor, ¿y se pueden dar retroalimentaciones diferenciadas en una misma aula? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Inclusive en el mismo grupo de trabajo, las retroalimentaciones pueden ser diferenciadas. No digo que deben, porque a veces los grupos son heterogéneos y en otros casos son homogéneos. Pero sí se puede dar, sí. Sí, se pueden dar los tipos de retroalimentación. Y el profesor se da cuenta a través de la observación, por eso tiene su instrumento y va anotando cómo va el progreso del estudiante. Bien, tenemos a nuestra colega Guevara y a nuestro amigo Alba. Los tres, perdón, los dos han respondido la interrogante y le agradecemos. No me voy a detener a esperarlo al resto porque sé que van a participar, pero yo quiero llegar al meollo del asunto, ¿no? A la parte práctica. Gracias a Edgar, Alba y Guevara. Sigan respondiendo, por favor. Sigan allí. Nosotros estamos leyéndolo. Claro, Orlando me dice, yo estoy del inicio maestro, perfecto, Orlando, no hay ningún problema con eso. Me dice Aide, una forma de saber es si está logrando el aprendizaje para poder reflexionar. También hay, me dice Aide, de acuerdo, al nivel, al tipo de información y el objetivo, ¿correcto? Silvia también me dice, la retroalimentación permite describir logros o progresos. Y es correcto, Silvia. Recuerda que antes decíamos, está mal, está bien, y eso era incorrecto. Era algo, bueno, para que ese momento funcionaba, pero nos dimos cuenta que faltaba algo más en esa situación. Entonces, ya con esta información compartida con ustedes, nosotros les decimos, fíjate, ¿cuáles son los tipos de retroalimentación? Los tipos de retroalimentación, como los colegas, todos los que han participado lo han hecho excelentemente, efectivamente son la retroalimentación elemental, la descriptiva y por descubrimiento. Pero cuando nosotros hablamos
de la máxima retroalimentación a la que nosotros queremos llegar es la retroalimentación reflexiva, efectivamente. Pero recuerden, vuelvo a insistir, que eso depende mucho del estilo y del ritmo de aprendizaje del alumno. Profesor, el alumno está en 5º año y todos deben hacer reflexivo por descubrimiento. No, recuerda que todos no aprenden al mismo ritmo. De repente hay un alumno o una alumna que le vas a tener que hacer la retroalimentación más baja, pues hay que hacerlo. Pero profesor, si le hago la más baja, no estoy contribuyendo con él. No, al contrario, sí estás contribuyendo con su aprendizaje porque lo estás poniendo en, digamos, en el cimiento para que a partir de allí él solo, de manera intuitiva, va a ir al siguiente nivel de retroalimentación, porque se va a ir dando cuenta a través del aprendizaje cómo se va construyendo el conocimiento. Por eso que el ser humano es inteligente. Cuando tú al ser humano le explicas y le dices cómo van a hacer las cosas y él te logra comprender, la siguiente vez ya no es necesario volver a explicarle, simplemente él va a actuar, porque él ya lo aprendió. Entonces, como digo, hay algunos que han asimilado más rápido, han comprendido más rápido y son muy rápidos en el dinamismo de la actividad. Y hay otros que hay que darle en pausa para que vayan llegando a ese nivel. Todos somos inteligentes y todos llegamos a ese nivel. Lo que pasa es que ahí está en juego otro factor que es el tiempo. Unos lo hacen muy rápido, otros lo hacen lento, muy lento y otros demoran un poco más. Pero que todos llegamos a aprender, eso es indiscutible. En ese sentido, ¿cómo es el docente en la etapa reflexiva? Ojo, el docente nunca da respuestas. ¿Y cómo es el docente entonces? Es un docente mediador. Y cuando es un docente mediador, nosotros encontramos en esa situación a un estudiante con estas características. En esta etapa de la reflexivo descubrimiento, el alumno siempre va a tener que descubrir él el logro del aprendizaje. El estudiante, en ese descubrir el aprendizaje, va repensando las cosas o las orientaciones o las informaciones adicionales que el docente le va dando para que él logre alcanzar el logro de lo que se quiere desarrollar en la sesión de aprendizaje. Este estudiante es capaz ya de poder identificar los niveles básicos de la taxonomía de Bloom, de los elementos que le vayamos a pedir. E inmediatamente, como he sido capaz de identificar esos elementos, él solo se da cuenta qué es lo que debe de hacer para llegar al logro de aprendizaje. Es decir, gestiona la forma como él mismo va a aprender. En su estructura cognitiva él encuentra la solución. Quizás no es la misma solución que nosotros tenemos, pero él encuentra su propio camino. Y a partir de encontrar ese propio camino, él comienza a ordenar sus tiempos y sus ritmos de aprender. Entonces, en la etapa por descubrimiento reflexiva, el docente es mediador y el alumno desarrolla todas esas características. Descubre, reflexiona, gestiona e identifica. Te voy a poner para ello el siguiente ejemplo. Vamos a ver si eres capaz de responderme estos ejemplos. Míralos, por favor. En esta sesión de clase, fíjate la imagen, el alumno está construyendo el personaje de una historia. Ahí tú ves alumnos que pueden ser de tu clase y les has dicho, vamos a crear una historia. Ok, hasta ahí todos han entendido, todos han comprendido. Luego le dices, estudiante, el docente comienza a monitorear la construcción del personaje de la historia, pero observa que hay algún alumno o un alumno que tiene dificultades para describir al personaje. El alumno no puede construir el personaje de su historia y no lo puede construir porque no lo puede describir. Entonces el profesor ya lo observó que se ha quedado allí en esa parte y se acerca el docente. Si usted fuera ese docente que se ha dado cuenta que su alumno no puede describir al personaje de la historia que él mismo va a crear, le pregunto, ¿qué cuestiones, qué preguntas le haría usted al alumno para que descubra su aprendizaje?
¿Qué preguntas le haría usted al alumno para que el alumno descubra por él mismo su aprendizaje? Entendiendo que estamos construyendo una historia. El alumno está construyendo su propia historia. ¿Qué me dicen? ¿Qué tendría que decir? ¿Cómo el alumno podría describir a su personaje? ¿Qué preguntas le haría? Levante la manito si quiere colaborar con la clase. Santos, ¿estás ahí con la manito o con el micrófono prendido? Dinos, Hidalgo Díaz Santos. Les has dicho a tus estudiantes que construyan el personaje de una historia, pero tu estudiante no puede describir a su personaje. ¿Qué preguntas le harías para que él pueda describir a su personaje? Berna, ¿qué me dices tú? ¿Qué harías? Carmen Palacios, ¿qué le preguntarías a tu estudiante? Buenas noches. Em, para que pueda describir, de repente podría decirle, a ver, ¿cómo es tu personaje físicamente? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué le gusta? Em, de repente cómo es su relación con los demás, si es un personaje alegre, va a ser un personaje que de repente esté triste. Por ahí esas preguntitas lo van orientando, ¿no? Al estudiante para que pueda realizar su descripción, Y fíjate, cómo son sus características físicas, ¿no? fíjate, amiga Carmen, lo que me has dicho es justamente lo que hemos pensado. ¿Y cómo hemos pensado lo mismo? Porque son cuestiones orientadoras del maestro. Son cuestiones innatas que el docente lo aprende a través de la experiencia didáctica. No puede describir al personaje. Yo no le voy a decir el personaje tiene que ser alto, de ojos verdes, pelo ensortijado, porque le estaría construyendo el personaje. ¿Es verdad o no? Si yo le digo a mi estudiante, tu personaje tiene que ser un señor de 60 años, alto, rubio, con botas, ¿quién está haciendo el personaje, el alumno o yo? El profesor, ¿Y sería correcto? no, No. ¿Estaríamos haciendo retroalimentación por descubrimiento? no. ¿Qué tipo de retroalimentación sería cuando yo lo hago? O cuando le digo está bien o está mal, nada más. Elemental. Efectivamente, solamente es elemental, estimados colegas. Entonces, fíjate en este ejemplo cortito, nosotros tenemos que ir pensando, me hizo este ejemplo elemental, pero nunca le dijo cómo tenía que ser el personaje. Orientó a través de preguntas para que él crea el personaje, pero nunca se lo dijo. Entonces, podríamos desarrollarlo de esa manera y entonces tendríamos que decir, bien, este estudiante hizo su retroalimentación reflexiva. Muy bien. El otro tipo de retroalimentación es la descriptiva. Y en este tipo de retroalimentación el docente brinda información adicional al estudiante y le dice, me parece que puedes mejorar tu trabajo. Me parece que puedes mejorar tu trabajo agregando algunas características o algunos detalles. O le da información o le da sugerencias cuando nosotros hacemos la retroalimentación descriptiva. No le damos soluciones, damos informaciones, sugerimos, pero el alumno tiene que seguir descubriendo su aprendizaje. A partir de esas sugerencias o información, él pasa al otro nivel. ¿Y cuál es el otro nivel? El descubrimiento. ¿Y qué es lo que hace el alumno en esta etapa? En esta etapa el estudiante, entonces primero trae información. Tú le das la indicación de la tarea o la actividad, el alumno va a investigar
y trae poca, mucha información. Pero luego cuando se encuentra con la actividad que tú le has dejado, él se da cuenta que lo que tiene no es suficiente y te va a pedir información. El docente por eso le brinda información adicional y finalmente le sugiere que puede hacer un mejor trabajo. El estudiante, ¿qué hace entonces? Atiende la sugerencia del profesor, se da cuenta de las dificultades y pasa al tema del descubrimiento. Construye su trabajo. Pero esas son las orientaciones que el maestro da en el desarrollo o en el interín. Fíjate ahora este ejemplo. Mira, tengo la siguiente sesión de clase y como tú observas ahí, los alumnos están realizando agrupaciones de sus útiles escolares, que tú puedes cambiar los útiles por cualquier otra actividad. Luego, los alumnos forman un grupo de útiles con las crayolas, con los colores y los plumones gruesos. Fíjate, por favor, cómo está la imagen. Fíjate cómo está la imagen, cómo ellos han hecho su trabajo acá. Mira, mira, ve. Fíjate ahí, cómo han hecho su trabajo ahí. Entonces, los alumnos han formado grupos de útiles con crayolas, con colores o con plumones. Pero hay un grupo, de todos los alumnos hay un grupo, dos grupos o tres grupos que ha cometido este error o ha generado esta actividad. Le ha puesto, fíjate, le ha puesto a sus agrupaciones, le ha puesto plastilina, que los otros no le han puesto. A cada una de sus agrupaciones él ha agregado una plastilina, una plastilina, una plastilina, una plastilina. Y lo ha diversificado aún más. La maestra se acerca entonces. La maestra se acerca entonces. Fíjate, y observa el trabajo de los estudiantes. Y les dice, chicos, les he pedido que agrupen por útiles. Me parece que pueden mejorar su trabajo, pero hay que agrupar considerando un elemento en común que tengan todos. Solamente le da esa información adicional. Le dice, hay que volver a intentar el trabajo, pero hay que determinar una característica en común para todos ellos. Cuando la maestra le dice eso, los alumnos vierten su mirada en su trabajo y comienzan a repensar a partir de la información adicional que la maestra le ha dado. Comienzan a repensar. El alumno entonces pasa al otro nivel. El alumno inmediatamente comienza a formar grupos con los elementos que pintan y forma otros grupos con los que sirven para moldear figuras. Como la maestra le dijo el criterio, una característica en común, todos los que pintan y todos los que moldean. Y comenzó a seleccionar sus útiles. Y entonces logró ir al otro nivel por descubrimiento. Cuando la maestra le dio información adicional. Nunca solucionó a la maestra el trabajo. Simplemente le dio una sugerencia que ellos debían tomar, la tomaron y recalcularon el trabajo y lograron el nivel que se quería. A eso nosotros le estamos llamando la retroalimentación descriptiva. Finalmente, la tercera retroalimentación es la retroalimentación elemental. Y como su nombre lo indica, es elemental. ¿Por qué decimos que es elemental? Porque acá el profesor solamente dice, está bien, está mal. Y no le explica al alumno por qué está bien o por qué está mal. Mientras que el estudiante lo que hace es recibir solamente las instrucciones y hacer lo que el profesor le dice. Listo, se quedó ahí. Muy bien, le dijo. Muy mal, le dijo. Y se quedó ahí. No hizo nada más. Este es el nivel de retroalimentación más pobre que debe haber en la educación básica regular. Este es el nivel de retroalimentación que no debemos tener ninguno de nosotros. Siempre hay que darle una retroalimentación para que el alumno repiense las cosas, ¿no?
No decirle muy bien AD y se acabó. Muy bien AD, pero estas fueron tus fortalezas. Bueno, ahora mereces un A. No llegaste al AD por estas características, pero acá tienes tus logros. Fíjate, acá estás. Pero la elemental es perniciosa para el profesor y también para el estudiante. Maestro, sí. ¿Me puede dar un ejemplo de esta retroalimentación elemental? Claro, te vamos a dar un ejemplo. Ponme atención. Fíjate acá. Mira lo que te voy a presentar. Siguiendo el ejemplo de la plastilina, acuérdate, hace un ratito te había dicho que había un grupo de alumnos que había puesto entre sus grupos de seriación una plastilina y no había seguido la indicación. Siguiendo el ejemplo de la plastilina, el docente que solo les dice a los alumnos está mal, vuelva a intentarlo, pues va a intentar lo mismo. Como no le da ninguna información adicional, ¿qué hace el alumno? Lo mismo y vuelve al mismo error. Oye, sigue mal, inténtalo, vuelve a hacer lo mismo. Oye, es la tercera vez que te digo, sigue mal y vuelve a hacer lo mismo. Está en error el docente, porque no le da más luces cómo mejorar su trabajo. Luego, el docente se acerca y les dice, miren, ve, en su trabajo ustedes tienen una plastilina, ¿verdad? ¿Qué le pasaría si yo saco la plastilina del grupo para que esté bien? ¿Qué pasaría? Entonces los estudiantes comienzan a pensar. Comienzan a pensar. En función a ese pensamiento, entonces la maestra le dice, mira, voy a sacar las plastilinas y ahora, como tú tienes 4 elementos, te voy a dar, te he pedido que hagas una seriación y te voy a dar paso por paso los elementos. Grupo de 1, grupo de 2, grupo de 3, grupo de 4. Entonces tengo que empezar desde el más básico y llevarlo de la mano hasta los niveles más superiores. Que toma más tiempo ese tipo de retroalimentación, es cierto. Pero todos tenemos que entender que cuando un alumno se equivoca, es un alumno que más aprende. El alumno que más participa y más se equivoca, está más aprendiendo. La pedagogía del error. Para ello, nosotros te hemos traído este siguiente ejercicio para que tú lo puedas desarrollar. Este es un ejercicio real, pero necesitamos tu participación. Fíjate ahora, te voy a presentar la información para que tú lo puedas observar y me digas qué tipo de retroalimentación le puedes dar. Vamos a, Este otro trata de cumplir. veamos, por favor. Hola, 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 hola. Estamos acá en este proyecto que han titulado Efecto de las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Y acá tenemos todo un proceso que las alumnas han desarrollado. Señorita, para su trabajo, ¿cómo determinó usted el diseño? ¿Qué me dicen? ¿Cómo determinaron el diseño? Lo determinamos a través de un sistema de goteo. Aparte de ser reciclable, le ayuda a nuestra planta a obtener mayor absorción durante las 3 semanas. Y el análisis de los datos que aparece allí, ¿cómo lo desarrollaron? El análisis de los datos lo desarrollamos a través de la experimentación y a través de las tablas que obtuvimos. ¿Cómo se aplica su proyecto en su institución educativa? Tiene un impacto significativo en lo que es en lo social porque las ondas electromagnéticas influyen también negativamente en lo que son las plantas. Imagínate que en una planta que es manipulada y sensible, ¿cómo nos afectaría a nosotras mismas que no somos mayormente descuidadas? ¿Cómo te sentiste al desarrollar tu proyecto? Me sentí bien ya que descubrí cosas que de las que tal vez no era consciente. Muy bien, chicas, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Le acabamos de presentar un proyecto
Y ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué tipo de retroalimentación le darían a esas alumnas? Han presentado su proyecto. Se les ha preguntado qué tipo de diseño han trabajado, cuál ha sido el análisis de los datos, si se puede aplicar en su institución educativa. Ustedes han escuchado sus evidencias de su aprendizaje. De las 3 retroalimentaciones que hemos conversado, ¿cuál de ellas 3 aplicaría usted a estas alumnas? A ver, acá en esa situación que se ha observado, creo que es el jurado, ¿no? El que está haciendo las consultas, el jurado, y de hecho que la retroalimentación que yo tendría que aplicar según la gradualidad y según después de que son de quinto año secundaria, cuarto, Bueno, por ahí deben estar, ¿no? ya. Entonces, de momento que han hecho ya un proyecto de investigación, ellos, seguro pues el docente ha guiado las diferentes fases de esa metodología basada en la investigación, ¿no? Entonces, yo tendría que hacerle la consulta porque, o sea, hacer que lleguen a un análisis para que reflexionen sobre lo que han trabajado. Entonces, decirle el diseño que tú has utilizado, porque no ha dado respuesta al diseño. O sea, no ha dado respuesta al diseño, ¿no? El diseño que tú has utilizado te ha permitido que tú contrastes tu hipótesis. Entonces, van a reflexionar frente a lo que ellos están pues presentando. Sería una de las preguntas. También habla sobre el registro, creo, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Entonces, esa sistematización del registro de datos, tal vez qué tipo de, no sé si le han enseñado estadística, ¿no? ¿Qué tipo de estadística has utilizado? ¿Por qué crees que has utilizado, por decir, una estadística descriptiva o inferencial? Entonces, se centraría mi retroalimentación por descubrimiento reflexivo en función al análisis para que ellos puedan llegar a una reflexión de lo que han trabajado, porque han dado nomás las respuestas de una manera así, automática. Esa sería mi Muchas participación. gracias, maestra Elsa. Henry, te escuchamos, adelante. Colega, buenas noches. Doctor, buenas noches. En primer lugar, debo incorporar los conceptos de la retroalimentación y los propósitos, porque la retroalimentación permite construir el conocimiento. 1. 2. Permite asumir una posición en torno a la situación que se está discutiendo. También permite fortalecer el nivel de la autoestima. Y en estos procesos también permite confirmar la información que estoy manejando. Y entonces, para mí las tres formas de retroalimentar son importantes, aunque sea la más básica, porque yo primero tengo que empezar a construir el conocimiento. En este caso, los conceptos no están bien manejados. Entonces, por lo tanto, el estudiante nos ha dicho, nos ha manifestado alguna información que ellos manejan, pero tenemos que orientar al estudiante. Entonces, la primera es confirmar que los conocimientos o la información se esté manejando. Y ahí voy a hacer una investigación básica, ¿no? Perdón, una retroalimentación básica, elemental. Ellos tienen que primero definir y ayudarles a construir la definición de eso. Y luego, a partir de esos conceptos, ir a otro nivel, al segundo nivel, en la cual ellos tienen que ir enriqueciendo y descubriendo, ¿no? Por ejemplo, qué es el diseño de investigación, que no lo manejan. Y luego darles ejemplos para que finalmente ellos mismos puedan construir o contribuir con el propósito de la retroalimentación, que es construir el conocimiento. Creo que ese es el camino que tendríamos que hacer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, colegas.
Gracias a ustedes porque estamos totalmente de acuerdo. Como dice mi amigo Henry, en las sesiones de clase se va a dar retroalimentaciones elementales. Recuerden que yo les había dicho que hay ritmos y estilos de aprendizaje. Todos no tienen lo mismo. Y entonces es necesario darlo, sí, al que lo requiera hay que darlo. Acá hemos apreciado todos lo mismo, ¿no? Se le ha preguntado por el diseño y no tienen los conceptos. No tienen los conceptos básicos, como dice Henry, como dice Elsa, o sea, no lo sabe el alumno. Entonces, si no tiene el concepto básico, no va a poder explicar cómo es el proceso de la construcción del conocimiento mayor, del descubrimiento mayor. Estamos observando entonces que estos proyectos que ellos presentan son proyectos automatizados, que ellos lo aprenden no en las aulas, porque si lo aprendieran en las aulas, pues serían capaces de decirnos el proceso de construcción de su aprendizaje. Ellos lo aprenden entonces de manera autónoma y con toda la tecnología que tenemos hoy, viendo videos. Pero eso se contradice con la sesión de clase, porque ellos ven un video que en la teoría el profesor no les ha enseñado. Entonces, como dijeron los maestros, no sabe lo que es un diseño, no sabe la estadística básica, pero habla de análisis de datos. Entonces, nos damos cuenta a través de sus expresiones que no han construido el conocimiento o el nivel de logro que se ha deseado. Por lo tanto, podemos inferir, suponer, generar una hipótesis que lo han copiado. Y es una copia de lo que de repente en algún lugar han hecho y tal cual como ven lo están proponiendo. Entonces, fíjense, yo siempre he manifestado que hay que construir las cosas por lo más elemental, como dice Henry. Para otros puede ser, ¿qué te digo?, básico lo que están haciendo, pero es cómo se aprende, por lo básico. No vamos a pretender, pues, generar un aprendizaje mayúsculo si no hay lo básico. Si tú tienes conocimientos básicos, pues aprende a partir de allí. Y si no los tienes, pues aprende lo básico. Y eso es lo que tienes que presentar. Para la siguiente, pues iremos a otro nivel mayor. Pero es progresivo porque es un proceso. Es un proceso que se va siguiendo. Entonces, la etapa de la retroalimentación, y con esto termino y les agradezco su participación, está básicamente centrada en la forma como nosotros planificamos los aprendizajes que nuestros estudiantes quieran lograr. Si nosotros no programamos bien, no planificamos bien y no realizamos una evaluación formativa, entonces las retroalimentaciones van a caer en un, en un vacío que no va a tener nunca fondo, porque el alumno lo va a escuchar, pero nunca va a calar y no se va a volver significativo. Colegas, les agradezco su participación de todos los que hoy día nos han acompañado. Hemos tratado de ser, como te digo, las explicaciones elementales para que a partir de esa idea elemental, no he querido ser denso, porque entiendo yo que a partir de lo elemental, como dijo hace un ratito mi amigo Henry, a partir de lo elemental, si tú sabes diferenciar lo elemental, vas a ir poco a poco haciendo tu conocimiento más denso y más complejo. Pero si no dominamos lo elemental y tratamos de aprender lo más difícil, entonces se nos va a generar un conflicto en la forma como nosotros, como maestros, vamos a transmitirle a cada uno de los alumnos que interactúan en las aulas de las instituciones educativas. Para mí siempre es un trato agradable encontrarme con colegas de la región La Libertad y de cualquier otro lugar de nuestro país para seguir intercambiando ideas, seguir intercambiando experiencias que nos nutran a todos para poder dar buenos aprendizajes y como dice el Ministerio de Educación en su eslogan, nadie se quede atrás. Ha sido un gusto, colegas. Que tengan muy buenas noches. Me estoy despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A nombre del Colegio El Indoamericano, estamos muy agradecidos por el gesto que ha tenido usted el día de hoy para colaborar con nuestra institución educativa. Colegas, también agradecerles por el espacio que se dan. Sabemos que estamos en una hora bien complicada, pero yo creo que esa voluntad que ustedes tienen va a redundar en el aprendizaje de nuestros niños. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, doctor. Muy bien. Buenas noches. Permiso. Hasta luego.